iluminar santos. Entre una de las definiciones de santo, es que son personas muy consagradas a Dios, a quien sirven, por lo cual se le llaman seres de luz, o hijos de luz. Esta creencia es ampliamente generalizada, y la Biblia lo confirma en estos pasajes. Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primeros Tesalonicenses 5:5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. El mismo Jesucristo, el cual se le conoce como la luz, le decía a sus seguidores: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Juan 12:36. El amado apóstol Juan testificó sobre Jesús, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y Juan el Bautista, fue un gran profeta enviado por Dios, para dar testimonio que Jesús era la luz, a fin de que todos creyesen en ella. Juan 1:6, 7, 9. Cuando un santo hijo de luz, tiene una relación muy íntima con Dios, mayor será la luz que emita a esa persona. Tal es el caso de Moisés, otro insigne profeta de Dios. Veamos ese relato en la Biblia que es la palabra de Dios. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo 34, 28 al 35. Otro caso registrado en las Escrituras es el de Esteban, considerado el primer mártir de la historia del cristianismo, cuando él iba a dar testimonio del Señor Jesucristo. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, que son seres de luz. Hechos 6:15. Aquí podemos notar, que en este cuerpo carnal una persona puede ser santa, o sea apartada, y consagrada para Dios. Y el llamado de Dios, es que todos sean santos. Aquí unos pasajes que nos advierte sobre esta condición. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, santos, porque yo soy santo. Levítico 11:45. Hay que comprender que se puede ser santos aquí en la tierra, y cuando se tiene una íntima comunión o consagración a Dios, esa persona reflejará más esa luz que procede de Dios. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lucas 11:39. ¿Qué pasa cuando ese santo parte con su Creador? Si una persona es santa aquí en la tierra, su brillo es notable, como es el caso de Esteban, Moisés y otros hermanos consagrados a Dios, que reflejaban esa santidad en sus rostros. Pero cuando estén con el Señor, ese cuerpo será resplandeciente diferente al que tenían en la tierra. Así lo expresa el apóstol Pablo, y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Primeros Corintios 15:40, 41. Una versión de la Biblia traduce el versículo 41, de esta manera: una es el brillo del sol, otra el brillo de la luna,
y otra el brillo de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en brillo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15:49. Y sucederán estas cosas al santo de Dios, cuando éste parta con el Señor. Primero, su cuerpo será transformado, en un cuerpo de gloria similar al de Dios. Como veremos, en estas series de versículos bíblicos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. El cual transformará nuestro cuerpo vil, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Filipenses 3:21. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, en gloria. Colosenses 3:4. Segundo, una visión en la Biblia, de la gloria de dos hombres santos. En la Biblia, tenemos una visión de dos santos hombres de Dios, con cuerpos de gloria, y son nada menos que Moisés y Elías, dos profetas de Dios. Esta referencia la encontramos en Lucas 9:28 al 32. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Hay que recordar que la Iglesia de Dios está compuesta por mujeres y hombres santos, quienes creen en el nombre de Jesucristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Tercero, el santo celestial no necesita de luz, porque Dios es su luz. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 1 Juan 1:4. Cada santo creyente en Jesucristo tiene esta promesa de él, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43. El profeta Daniel habló sobre estos santos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. También, la ciudad donde vivirán estos santos, la Jerusalén celestial, será iluminada por Dios y por el Cordero. Como nos dice el Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Cuarto, los santos terrenales, creyentes en Jesucristo, ellos sí nos pueden ayudar. Estos hombres santos de Dios, que viven, o habitan en este mundo, si es posible, que nos ayuden, como les mandó nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Marcos 9:35. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Marcos 10:43. Además de ser lumbrera para nuestros caminos, ellos nos sirven de diferentes maneras. Siendo una lámpara para nuestras vidas, y trayéndonos la palabra de Dios, que es el Evangelio de salvación, y a Jesucristo que es la luz. Nos valemos otra vez de las Escrituras, para confirmar esta verdad. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías 52:7. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119:105. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:14, 15. B. Nos pueden librar de influencias demoníacas. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6, 7. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 19, 12. C. Nos pueden sanar de enfermedades. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 18. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Marcos 6, 13. Tanto era ese poder de Dios con sus santos, que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 5:15. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 5:16. D. Pueden interceder ante Dios, por los pecadores. No en el sentido de interceder para que ya sean perdonados sus pecados y sean salvos, porque solo Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Primero Timoteo 2, 5. Sino más bien en el sentido de que Dios en su misericordia le permita ser sanado y de no hacerle juicio aún, dando tiempo a que se arrepientan. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundos Pedro 3, 9. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primer Timoteo 2, 4. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15, 7. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Jeremías 18:32. El mismo apóstol Pablo nos recomienda, que no solo es orar por hermanos de nuestra fe, que estén vivos, y en plena lucha, para alcanzar las promesas de Dios, sino también por todo hombre para que la misericordia de Dios lo alcance. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primer Timoteo 2, 1 al 4. En el Nuevo Testamento, vemos a un hombre pecador, pidiéndole a Pedro, el santo apóstol de Jesucristo, que interceda ante Dios, para que le ore, y obre a favor de él. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hechos 8, 18 al 24. En el Antiguo Testamento, vemos este otro caso, confirmando que sí es posible interceder en oración por los hombres impíos, mediante los santos de Dios, que aún estén vivos. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró,
y quedó como era antes. Primeros Reyes 13, 4 al 6. Quinto. Los santos celestiales no nos pueden ayudar. Vimos como los santos no necesitan de velas o lámparas que los ilumine, porque Dios mismo es su luz. Pero tampoco, un santo estando en su cuerpo de gloria celestial no pueden venir en nuestra ayuda, como si lo puede hacer un ángel de Dios, y un santo creyente en Jesucristo que esté habitando con nosotros, aquí en la tierra. En la parábola del rico y Lázaro vemos este argumento. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 19:19 al 31. Como notamos en el relato, que Abraham le dijo al rico que no podía enviar a Lázaro hasta donde están sus hermanos y lo justificó de esta manera: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Ya que los muertos no tienen parte en la tierra. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, aquí en la tierra. Eclesiastés 9, 5, 6. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, 7. Para reflexionar. Si un santo no refleja luz o exige que le ilumine con velas, o cualquier otra fuente de luz, es porque anda en tinieblas, por consiguiente se está lamentablemente apartado de la presencia de Dios. Pero no con esto podemos decir con certeza que todo lo que brilla es oro. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segundos Corintios 11, 14, 15. Sin ser muy detallista, vemos que un santo genuino no necesita luz u otra fuente de iluminación, porque el mismo Dios los ilumina. Si por el contrario, quien realmente necesita esa fuente de luz, es el mismo hombre, entonces te recomiendo que no te pierdas el próximo tema donde analizaremos iluminar a los hombres. Dios le continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Hay paz.